Participa con nosotros, interviene ahora para presentar la jornada Jaime García Calzada, presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, y Rocío Sigüenza, directora del Centro de Empresas de CaixaBank en La Rioja. Jaime, cuando quieras. Muchas gracias, Sheila. Bueno, muy buenos días a todos aquellos que os habéis conectado telemáticamente y a los ponentes que van a tratar esta jornada después de mi intervención. Tenemos alrededor de 130 empresas conectadas, lo cual es una demostración del interés que se está suscitando con el tema de los fondos europeos. Como nos parece un asunto trascendente este tema de los fondos europeos y que la verdad es que ha despertado una gran expectación desde hace ya tiempo por parte de las empresas y de los sectores empresariales, bueno, la Federación de Empresas de La Rioja ha llegado a un acuerdo de colaboración a CaixaBank, junto con CaixaBank, para asesorar a las empresas y a los sectores empresariales riojanos en la obtención y en el camino para poder optar a estos fondos europeos. Y ahí, bueno, pues demostramos tanto la FER como la entidad financiera el interés que tenemos en el desarrollo de nuestra región, en el desarrollo de nuestras empresas, en la competitividad de las empresas y, por supuesto, también, como no puede ser de otra manera, en la creación de riqueza y de empleo por parte de nuestros sectores en esta nuestra región. Por tanto, mi agradecimiento personal a la directora de CaixaBank, Rocío Sigüenza, que hoy se encuentra con nosotros, y, por supuesto, por este apoyo y la colaboración que nos presta la Federación, lo que prestamos conjuntamente al conjunto del sector empresarial. Hemos creado en la Federación de Empresas de La Rioja una oficina técnica de fondos europeos llamada FER por Europa. Es una oficina que viene amparada y viene apoyada por COE, que tiene también, por supuesto, su propia oficina de fondos europeos y en colaboración con todas las oficinas de fondos europeos que se han creado bajo el amparo de COE en todas las comunidades autónomas. También hemos creado un boletín electrónico específico que va a ser semanal con información actualizada sobre el tema. Y por último, un banner en la página web con toda la información específica. Además, siempre que tengamos ocasión, bueno, pues realizaremos jornadas como estas, siempre que la situación lo requiera y que se demande, ¿no? Y también desarrollamos, gracias a COE, una estrategia conjunta con todas aquellas oficinas creadas por COE y por las patronales en las diferentes comunidades que están en total colaboración con nuestra oficina de aquí de La Rioja. Yo voy a presentar a los ponentes que hoy, después de que estará con ustedes, Rocío Sigüenza, directora de la Oficina de Empresas de CaixaBank. Bueno, pues tendremos dos ponentes de lujo. El primero, mejor dicho, la primera de las ponentes va a ser Marta San Millán, que es la coordinadora de la Oficina de Fondos Europeos de COE. Y la oficina, como he dicho antes, recientemente creada y que nos va a contar la situación en torno a las convocatorias para digitalización y sostenibilidad de las empresas, que es una de las claves de este plan europeo. Y finalmente, no menos interesante, van a tener ustedes la oportunidad de conocer a Ángel Echevarría. Ángel Echevarría es experto en la consultora Zavala Innovation, que va a abordar un asunto de máximo interés como son las líneas de acción, las convocatorias que se encuentran en curso y las futuras que se prevén para pymes y para los sectores industriales. Tenemos, por tanto, un plantel de lujo para este tema de los fondos europeos, que, como vemos, por la afluencia de esta jornada, está causando una gran expectación dentro de la incertidumbre que tenemos de momento y que esperemos que, yo calculo que en varias semanas, empecemos a disipar esas incertidumbres, a ver si puede ser verdad, porque todavía, bueno, pues hay bastante falta de información por parte de nuestro
Gobierno Ejecutivo en cuanto a cómo se van a llevar los plazos, las convocatorias, si hay que hacerlos a través de varios ministerios, si va a ser uno que va a canalizar. En fin, esperemos que se solucione ahora. Pero creo que es importante hacer una reflexión. Estos fondos europeos, bueno, históricamente nuestro país, España, no se ha caracterizado por utilizar eficazmente los fondos europeos hasta ahora, ¿no? Tenemos una tasa de utilización de esos fondos europeos que han llegado a nuestro país de un 38%. En este momento van a llegar 70.000 millones provenientes de este Fondo Europeo de Recuperación a nuestro país, para utilizarlos en cuestión de 6 años, hasta el año 2026. Claro, aquí lo más importante es acabar todos estos fondos, es decir, que no haya que devolver ni un euro a Europa por la no utilización en las inversiones empresariales con el objetivo de modernizar nuestra estructura, de ser más competitivos, en fin, de un desarrollo más acorde a estos momentos después de esta pandemia que se nos ha acelerado toda esta situación. Y entonces, bueno, pues esto lo que quiere Europa es que las empresas y los sectores industriales sean los canalizadores de estos fondos, sean los que realmente estos fondos se acerquen a la realidad de las empresas y de los sectores, y que los sectores y las empresas seamos tractores en el desarrollo y en la inversión de estos fondos europeos. Y así, de esa manera, poder potenciar nuestras propias empresas, nuestro tejido y, por supuesto, el objetivo de tener bueno, mayor riqueza y mayor empleo. Por lo tanto, el protagonismo de la empresa privada es fundamental en estos fondos, y ahí vamos a estar todos los actores pues apoyando a las empresas en esa labor de asesoramiento, de acompañamiento, de información, en fin, todo lo que se necesite. Y por supuesto quiero recordarles que tienen a su entera disposición el Departamento de FER por Europa, creado en nuestra organización, y al frente del cual está Sheila Gaiz, que nos acompaña en esta jornada, como no puede ser de otra manera, y que estaba a la disposición de todos ustedes. Y yo, sin más, pues les deseo que después de esta jornada o a través de esta jornada, bueno, pues vayan disipando esas dudas y esos claros oscuros que en este momento tenemos, y que a través y gracias a ese asesoramiento que hemos puesto para todas las empresas riojanas, pues vayamos acompañándoles en esta situación. Muchísimas gracias y que sea una jornada provechosa. Gracias, Jaime. Interviene a continuación Rocío Sigüenza, directora del Centro de Empresas de La Rioja de CaixaBank. Muchas gracias, Sheila. Jaime, la verdad es que me lo has dejado muy fácil, pero sí que creo que merece la pena redundar en estos aspectos tan importantes, porque estamos efectivamente ante un momento histórico, ¿vale? Bueno, buenos días de nuevo. Jaime García Calzada, presidente de la Federación de Empresas de La Rioja. Marta Samillán, coordinadora de la Oficina Técnica para Proyectos Europeos de la CEOE. Ángel Echevarría, experto de Zabala Innovation. Desde CaixaBank queremos agradecer a la FER por hacernos partícipes en esta iniciativa tan relevante y necesaria en estos momentos. Gracias también a los ponentes por compartir con nosotros vuestros conocimientos y consejos, atendiendo los objetivos de nuestra comunidad autónoma. La irrupción de la COVID-19 ha supuesto un duro golpe para la economía mundial. La diferente evolución de la pandemia por países ha llevado a algunas economías a iniciar la recuperación antes que otras. Para impulsar la recuperación de los países miembros de la Unión Europea, Bruselas ha creado los fondos Next Generation, un plan de estímulo económico para los países miembros por 750.000 millones de euros, de los que España recibirá el próximo mes de agosto 9.000 millones de los 140.000 millones que nos han sido asignados. El plan de recuperación liderará el camino hacia la salida de la crisis y sentará las bases para una España y una Europa más moderna y sostenible. La Rioja es una de las autonomías clave y necesaria para lograr este despegue de la economía nacional. Los sectores en los que se invertirán los fondos europeos son estratégicos para nuestra economía riojana: el turismo, el sector agroalimentario, la automoción, la construcción, la energía y las telecomunicaciones. Sectores castigados por la pandemia y, a su vez, sectores de futuro. Por eso, en CaixaBank creemos imprescindibles unirnos a la FER,
para que, junto al tejido empresarial riojano, seamos capaces no solo de recuperar la economía, sino de transformarla, incrementando el potencial de crecimiento, la creación de empleo, la cohesión social y acelerar la transición ecológica y la transformación digital, sin ponernos límites, ya que los fondos Next Generation son una herramienta para seguir creciendo. Hoy presentamos la primera de 2 jornadas lideradas por la FER en colaboración con CaixaBank. En ellas os proporcionaremos la información, visión y el apoyo necesario para que vosotros, los empresarios riojanos, conozcáis en profundidad el marco del plan de recuperación. Os acompañaremos en la identificación de proyectos y en la elaboración y presentación de los mismos, para así lograr que el mayor número de iniciativas riojanas consigan acceder a los fondos, que al fin y al cabo de eso se trata. CaixaBank es sin duda una pieza clave para el correcto funcionamiento de la economía. Facilitamos la concesión de crédito y apoyamos las necesidades de grandes empresas y también de pymes y autónomos. Nuestro objetivo es aportar soluciones que permitan a la sociedad riojana avanzar hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible, que amplíe las oportunidades de empleo y de riqueza. Tenemos equipos especializados en centros de empresas que ayudan a cada empresa en la búsqueda de las soluciones idóneas y personalizadas. Este compromiso de modelo especializado hace que CaixaBank se haya consolidado como la entidad especializada y de referencia para las empresas. Juntos lograremos relanzar la economía de corto plazo y mejorar la productividad y el potencial del crecimiento a medio y largo plazo. Me gustaría terminar agradeciendo la asistencia a todos los que nos acompañáis y felicitar a los organizadores de este evento. Como dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este plan nos incumbe a todos. Es una misión de país. Ahora sí, doy paso a los verdaderos protagonistas de la sesión. Muchas gracias. Gracias, Rocío. A continuación ya va a intervenir Marta San Millán, la coordinadora de la Oficina de Fondos Europeos de COE. La tenemos aquí. Marta, cuando quieras. Gracias. Hola, bueno, creo que se me oye, ¿no? ¿Todo bien? ¿Se me oye? Perfectamente. Perfectamente, Marta. Vale, bueno, pues en primer lugar dar las gracias a la FER por organizar esta jornada tan necesaria hoy en día, ¿no? En el que, bueno, tantas empresas españolas y riojanas necesitan acercar, que tengan cerca información acerca de cuáles van a ser las oportunidades que ofrece el plan de recuperación. Yo, pues, en nombre de la Oficina de Proyectos Europeos de COE, intentaré acercaros cuál es la última hora acerca de los últimos avances del plan de recuperación, que no son pocos. Últimamente se están dando muchos hitos que van a ser muy relevantes en la ejecución del plan de recuperación España Puede. Ayer mismo, como sabéis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó con los representantes de las principales patronales vinculadas con el sector de la automoción el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, el famoso PERTE-BEC. Y como el propio presidente Sánchez lo definió, es un hito y un día histórico. Entonces, esto es por ponerlo en contexto, estamos en una fase, estamos en unos días en los que se van a dar pues muchísimas decisiones que van a afectar al tejido industrial de España, al tejido productivo de España. Hoy, por ejemplo, 13 de julio se prevé que el Ecofin dé el visto bueno definitivo al plan de recuperación de España, dando así finalmente pues, el pistoletazo de salida a los fondos europeos. Entonces, pues con todo este contexto, lo que os quiero acercar a todas las empresas riojanas es que es esencial que las empresas estemos bien informadas ahora mismo, sobre todo en los próximos días, en los próximos meses, en los que van a empezar a canalizarse todas estas ayudas del plan de recuperación. España Puede y bueno, con este objetivo desde la Oficina de Proyectos Europeos de COE queremos informaros sobre cuáles son los últimos avances. Luego también queremos hacer una pequeña reflexión sobre qué aspectos creemos que son dignos de mejora o en los que las empresas y los representantes de las empresas tenemos que estar poniendo el ojo
en los próximos meses para que el plan de recuperación no se quede en un papel, sino que de facto se traduzca en beneficios y en una transformación del modelo productivo, y de que estas ayudas lleguen de verdad a las empresas españolas, a las empresas riojanas. Y por último vamos a poner el foco también en la canalización, en el aspecto más práctico de la canalización de estas ayudas, insistiendo en cuáles son las convocatorias que están a día de hoy en vigor con fondo a los fondos Next Generation EU, y cuáles son las que se prevé que vayan a salir o que vayan a aprobarse con cargo a estos fondos por parte de las distintas administraciones públicas de nuestro territorio. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar o voy a empezar a explicaros un poquitín de qué hablamos cuando hablamos de fondos europeos, ¿no? Porque, como bien habéis explicado en esta introducción por parte de la FER, los fondos europeos no son algo nuevo, no son algo que haya nacido como consecuencia de la pandemia. Cuando hablamos de fondos europeos hablamos de algo más que de fondos Next Generation. En este sentido podemos diferenciar dos tipos diferentes de fondos europeos a los cuales las empresas pueden optar. Por una parte tenemos los fondos que nosotros llamamos el paquete ordinario de fondos europeos, y por otra parte lo que denominamos el paquete extraordinario de fondos europeos. El paquete ordinario de fondos europeos lo componen aquellos programas de financiación, como pueden ser el Fondo FEDER, que muy conocido en España, que ha servido para financiar históricamente muchísimas inversiones, muchísimas autopistas en nuestro país, por ejemplo, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Erasmus, la política de cohesión. Son una serie de programas que integran lo que nosotros conocemos como el paquete financiero plurianual, el MFP de la Unión Europea, que básicamente es una especie o una suerte de presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, que normalmente se programa a 7 años, aunque puede ser a menos, y en los que la Unión Europea diseña cuáles son los programas de financiación que tienen que llegar a los Estados miembros o directamente a las empresas de sus 27 Estados miembros, y los que se financian pues distintas políticas o distintos ámbitos de actuación. Es importante tener esto en mente porque bueno, es una fuente de financiación importante tanto para los Estados miembros como para las empresas, y desde COE también estamos intentando poner el foco en que también existen estos fondos al margen de los fondos Next Generation EU, a los cuales las empresas españolas, las empresas riojanas pueden seguir accediendo, y bueno, no hay que olvidarse de este marco financiero plurianual y de los programas y de las opciones de financiación que estos entrañan. Por otra parte, tenemos ese paquete extraordinario de fondos europeos, los llamados fondos Next Generation EU, que integran lo que se ha denominado el Plan Europeo de Recuperación. El Plan Europeo de Recuperación, o estos fondos extraordinarios de la Unión Europea, sí que pueden denominarse extraordinarios porque nacen a consecuencia de una circunstancia excepcional, que es la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y el impacto que ha tenido esta pandemia en el tejido productivo y también en el ámbito social del conjunto de la Unión Europea. Con el fin de orientar la recuperación, y no solamente la recuperación del tejido productivo europeo, sino su transformación, y a fin de hacerlo más resiliente de cara a futuras crisis o de cara a futuros impactos de distinta índole que puedan tener lugar en el futuro, la Unión Europea adopta en julio del año pasado la decisión en el Consejo Europeo de crear un estímulo que finalmente fue dotado de 750.000 millones de euros para que en el periodo 2021-2026 los Estados miembros puedan acometer reformas de política pública e inversiones que, como he dicho, transformen el tejido productivo y la sociedad de cada uno de los 27 Estados miembros. España salió
en un sentido más beneficiado que otros países, que la mayoría de países, del reparto de estos 750.000 millones de euros, pues en virtud de los cálculos del impacto que había tenido la pandemia en nuestro tejido productivo, la Comisión Europea consideró que España e Italia eran los países más perjudicados y, por lo tanto, los que más estímulo tenían que recibir con cargo a este Plan Europeo de Recuperación. En este sentido, se acordó que España recibirá en este periodo 2021-2026 en torno a 150.000 millones de euros, que tendrán que ser repartidos, como hemos dicho, o gestionados o orientados a reformas de política pública y a inversiones exclusivamente. En este sentido, hay que enfatizar que, bueno, debido a que no se podía esperar que la Unión Europea necesitase esta cantidad ingente de dinero, estos 750.000 millones de euros, la Comisión Europea tuvo que tomar la decisión de acudir a los mercados por primera vez en la historia de la Unión Europea, emitir los famosos eurobonos, un paso que hasta el día de hoy pues no se había dado en la Unión Europea, pues bueno, con el fin de poder financiar esta cantidad ingente de dinero que necesitaba para poder hacer estas transferencias a los Estados miembros. Para ello se necesitaba modificar la decisión de recursos propios en cada uno de los Estados miembros, cosa que parecía en un principio un desafío que podía no darse, y por lo tanto el plan de recuperación estaba en vilo, podemos decir, pero finalmente ya podemos afirmar que desde hace aproximadamente un mes esta ratificación en cada uno de los Estados miembros del aumento, de la modificación de la decisión de recursos propios con el fin de aumentar el techo de gasto de la Unión Europea, finalmente se ratificó en cada uno de los países y bueno, también desde COE ponemos el énfasis, ¿no?, en el éxito que ha supuesto pues, que finalmente todos los Estados miembros estén de acuerdo en dar este paso en la emisión de eurobonos. Ya la Comisión Europea ya ha acudido a los mercados 2 veces en las últimas 3 semanas o en el último mes y ya ha emitido en torno a 45.000 millones de euros con los cuales, si todo va bien, en los próximos meses, en las próximas semanas, empezará a regar de dinero las economías de los Estados miembros. Una vez dicho esto, pues también hay que mencionar que el Plan Europeo de Recuperación está compuesto de 7 instrumentos jurídicos diferentes. El más importante de ellos es el famoso Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Hay otros 6 instrumentos, pero son menos importantes, como por ejemplo el REACT-EU o el Fondo de Cohesión. Son menos importantes que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por los siguientes motivos. Primero de ellos, porque el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia integra un 90% del total de los 750.000 millones de euros del Plan Europeo de Recuperación. Por lo tanto, en términos de cuantía, es el más importante de ellos. En segundo lugar, porque es el único de nueva creación, el resto de los 6 instrumentos lo que hacen es aumentar o vitaminizar otros fondos como en el marco del marco financiero plurianual ya existentes. Y en tercer lugar, porque para acceder a esta cantidad tan importante del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que corresponde a cada uno de los Estados miembros, cada país tiene que presentar una hoja de ruta, que es lo que se ha denominado en la jerga europea el Plan de Recuperación Nacional de cada país, y en caso de no hacerlo, la Comisión Europea no repartirá los fondos asignados a cada país con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Es en este contexto que España ha preparado y ha presentado el Plan España Puede. Como sabéis, el plazo orientativo para presentar este plan de recuperación que la Comisión Europea asignó a cada país expiraba el 30 de abril. Como buenos españoles estuvimos apurando hasta el final y lo presentamos. El Plan España Puede se presentó ante la Comisión Europea en efecto el pasado 30 de abril, y a partir de ahí se abría un periodo de 2 meses en los que la Comisión Europea tenía que evaluar si
el plan presentado por España cumplía de facto o no con los criterios que había asignado la Comisión Europea, con esos pilares que había indicado ex ante a España, así como al resto de países, en los que se tenía que vertebrar las inversiones y las políticas que iban a transformar este país y en virtud de los cuales se tenían que canalizar estas ayudas. En este sentido, también decir que ya se han presentado a día de hoy 23 planes nacionales, solo faltan 4, Malta, Países Bajos y 2 más. Ahora no me acuerdo cuáles son, pero quiero decir que todos los países ya van encaminados. En este sentido, decir que la Comisión Europea únicamente tiene un papel supervisor del plan de recuperación, en este caso del plan de recuperación de España. La Comisión Europea no va a entrar a valorar si un proyecto de inversión de una empresa española, de una empresa riojana, va a poder optar o no a financiación europea. Las únicas o la única hoja de ruta o el único principio o instrumento que se va a utilizar para fijar si una empresa española puede aspirar o no a estos fondos europeos de recuperación es el plan España puede, si finalmente es adoptado a día de hoy por el Consejo Europeo. En este sentido, como digo, nos tenemos que olvidar de la institución de la Comisión Europea como organismo que vaya a aprobar o que vaya a tumbar un proyecto de una empresa. Serán exclusivamente las administraciones públicas españolas, bien estatales, bien autonómicas o bien locales, las que vayan a lanzar ayudas y las que decidirán si en virtud del plan España puede, esa empresa puede optar o no a financiación con cargo a los fondos Next Generation EU. En virtud de lo que estaba explicando, de este plano europeo, de las instituciones europeas, decir que el pasado 16 de mayo, como bien han explicado en la introducción mis compañeros de la oficina de la FER, de proyectos europeos, el pasado 16 de junio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó hasta Madrid, se reunió con Pedro Sánchez para confirmar o para verificar que el plan España puede, en efecto, cumplía con los requisitos que había impuesto la Comisión Europea y que era afín a las prioridades de inversión marcadas desde Bruselas. En este sentido, desde COE hemos hecho una evaluación exhaustiva de los documentos que publicó a tal fecha la Comisión Europea y, bueno, sobre esta valoración, ¿no?, que hace Bruselas de nuestro plan de recuperación y bueno, anunciaros que bueno, de 11 criterios de evaluación que marcaba la Comisión Europea, el Plan España Puede ha sacado la máxima puntuación, que era una A, en 10 de estos criterios y solamente ha sacado una B, la segunda puntuación, en uno de los criterios que justamente era el de costes. En este sentido, pues bueno, hay ligeras dudas, ¿no? La Comisión no tiene muy claro cómo va a poder hacer frente el Gobierno de España y las administraciones públicas españolas pues a este reto de cómo financiar algunas de las medidas del plan de recuperación. Pero bueno, si tenéis más interés, pues podéis buscar en nuestra página COE por Europa este documento si queréis conocer más en profundidad cómo evalúa la Comisión Europea nuestro plan de recuperación. ¿En qué fase estamos, por lo tanto, del plan de recuperación? Pues después de esta validación por parte de la Comisión Europea de nuestro plan de reformas e inversiones, del plan España Puede, ahora le toca al resto de Estados miembros, en lo que se conoce como el Consejo de la Unión Europea, en su formación de Economía y Finanzas, que por cierto se reúne hoy, le corresponde dar el visto bueno definitivo a nuestro plan de recuperación. Todo parece indicar, a no ser que haya una sorpresa, que así sucederá
y cuando esto ocurra, que previsiblemente será hoy y si no será pues a lo largo en otra de las reuniones del ECOFIN de este mes de julio, pero como digo será previsiblemente hoy, esto marcará la aprobación definitiva formal de nuestro plan de reformas e inversiones y con ello, como bien se ha dicho en la introducción, esto implicará que el anticipo de 9.036 millones de euros podrá empezar a llegar a nuestro país antes de verano. Y con ello, pues las administraciones públicas españolas podrán empezar a agilizar la concesión de ayudas con cargo a estos fondos Next Generation. No obstante, como bien sabéis, no hace falta esperar a que lleguen estos fondos, a que llegue este anticipo del 13% de la asignación, estos 9.036 millones de euros, para que empiecen a canalizarse ayudas. Porque, como sabéis, ya desde hace varias semanas, varios meses, han empezado a canalizarse de una forma muy tímida algunas ayudas, sobre todo por parte de algunos ministerios, con cargo a los fondos Next Generation EU. Han sido muy pocas, pero bueno, esto ha sido posible gracias a que el Gobierno de España ya contempló en la Ley de Presupuestos Generales de 2021, en vigor desde el 1 de enero, un anticipo con cargo a fondos propios, a fondos nacionales, para empezar a agilizar estas ayudas, que posteriormente se verá compensada con los fondos que lleguen desde ya aprobado el Plan Nacional desde Bruselas. Pero como bien sospecháis, pues ahora falta el grueso, ¿no? Y bueno, esperamos que una vez llegue el dinero físico fresco de Bruselas, pues este grueso de ayudas pueda empezar a canalizarse. En términos de canalización y bajando de ayudas y bajando un poquitín más al terreno práctico, queremos poner el foco en un tema que a veces no queda claro, ¿no? Y es que la Comisión Europea ha dejado muy claro que estos fondos de recuperación tienen que ir enfocados a la recuperación y sobre todo a la transformación del tejido productivo. Esto implica que estos fondos únicamente pueden destinarse a proyectos de inversión y a medidas políticas o a reformas de política pública que acomoden o que hagan posible que estas inversiones de verdad tengan un terreno sólido para tener un mayor impacto, ¿no? Entonces, pues no pueden ir a gasto corriente, no pueden ir al pago de ERTES, tienen que ir a proyectos de inversión, a proyectos que realmente sean transformadores, que tengan un impacto en la economía. En este sentido, nosotros desde COE ponemos más el foco en las inversiones, ¿no? Porque es lo que realmente interesa a los proyectos de inversión, es lo que realmente interesa a las empresas y vamos a dejar un poco de lado el ámbito de las políticas o de las reformas de política pública. En este sentido, ¿cómo van a canalizarse estos proyectos de inversión, estas ayudas a proyectos de inversión? Bueno, según tenemos conocimiento, y así nos lo ha hecho llegar el Gobierno a través de diferentes instancias a COE, el grueso de las ayudas se va a canalizar a través del principio de concurrencia competitiva y concretamente a través de los dos instrumentos jurídicos que ya contempla la legislación del sector público y a través de los cuales se vienen concediendo ayudas a las empresas con carácter habitual, que son, en un primer lugar, las convocatorias de subvenciones y, por otro, las licitaciones de contratos públicos. Como digo, los dos instrumentos en virtud del principio de concurrencia competitiva. Por un lado, recalcar qué son las subvenciones, pues son en esencia ayudas a fondo perdido a las empresas pues para que puedan acometer proyectos de inversión que en esencia, esto es importante, cumplan con los principios del Plan España Puede. Entonces, pues bueno, aquí las empresas tendrán que presentar proyectos maduros que se puedan acometer ya, que no sean ideas felices, ¿no? Porque, como bien sabéis, este plan de recuperación tiene un plazo de ejecución muy breve, entonces es necesario que las empresas tengáis bien cocinados y que sean ejecutables pronto
estos proyectos de inversión, porque estas convocatorias de ayudas de subvenciones pues empezarán a salir pronto y es importante que tengáis tejidos estos proyectos de inversión. También queremos hacer hincapié en que, bueno, en función de la convocatoria podrá variar muchísimo, pero que la mayoría de estas convocatorias incentivarán o posibilitarán una tasa de cofinanciación que estará rondando el 30%, pero que variará muchísimo. Podrá llegar al 80% en muchos casos, sobre todo en el caso de pymes, y si son individuales, particulares, podrá llegar incluso al 100% en algunas convocatorias. Por lo tanto, mucha cautela con este porcentaje, pero bueno, que de media podrá rondar en torno a un 30%. Y luego el segundo instrumento jurídico que canalizará un importante número de ayudas en virtud del principio de concurrencia competitiva serían las licitaciones de contratos públicos en aquellos ámbitos en los que sea una administración pública o un ente del sector público, como por ejemplo, pues eso puede ser un ayuntamiento, pero también puede ser ADIF, un hospital público, en los que bueno, identifique un ámbito de actuación en el que quiera fomentar y que apruebe una licitación para que la lleve a cabo o acometa esta inversión una empresa. Al margen, el sector privado. Al margen de este principio de concurrencia competitiva, también sabemos que habrá un segundo principio que será más residual, aunque desde COE y desde las patronales territoriales queremos fomentar, que es la colaboración público-privada. Es en este marco en el que bueno, nacen distintos instrumentos de colaboración, como son los consorcios, como son los convenios interadministrativos y también un nuevo concepto del que estoy segura que ya habéis hablado o habéis oído hablar, sobre todo ayer, que es el concepto de PERTE. Este nuevo concepto en el marco de la colaboración público-privada que nace a raíz del plan de recuperación España puede en España y que, bueno, el PERTE en esencia es, bueno, o por lo menos sus siglas obedecen a proyectos estratégicos para la recuperación y transformación de la economía. Son, en esencia, macroproyectos tractores que engloban toda la cadena de valor de un sector que el Gobierno de España ha considerado estratégico desde el punto de vista de distintos frentes, no solamente desde el frente económico o productivo, sino también, por ejemplo, del social o de la cohesión territorial. El primero de ellos ha sido, el primer PERTE ha sido el del vehículo eléctrico y conectado, que ayer presentó formalmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que se ha denominado el PERTE-BEC, y bueno, va a englobar toda la cadena de valor de la producción del vehículo eléctrico, desde la extracción de la materia prima, del litio, hasta la comercialización, la producción de todo tipo de materias, de bienes que engloben la cadena de valor del vehículo eléctrico. Nosotros desde COE estamos pendientes un poquitín de la concreción jurídica que se vaya a dar a este concepto, a este nuevo concepto jurídico de PERTE. Pues no hay una norma como tal que lo regule. La única información o la única certidumbre jurídica que tenemos sobre el concepto de PERTE son pues 4 artículos que incluyen o que hablan sobre este concepto de PERTE en el Real Decreto 36/2020. Este Real Decreto habla del concepto de PERTE, establece que va a haber o que se va a crear un registro en los que las empresas interesadas, sobre todo las pymes, vayan a poder inscribirse pues de cara a participar en este PERTE. Y que para que exista como tal un PERTE tiene que ser aprobado formalmente por el Consejo de Ministros. En relación a este primer PERTE que ayer presentó formalmente el presidente del Gobierno, podemos decir que hoy uno de esos hitos sí que va a ocurrir, que es que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy este PERTE de forma formal, pero, por ejemplo, no tenemos conocimiento de una norma
de que se esté elaborando una norma que vaya a regular el PERTE, y tampoco tenemos constancia de que se haya creado ese registro para empresas interesadas en participar en el mismo. Por lo tanto, pues desde el COE pues, somos un poco cautos, ¿no? Porque bueno, es importante que se den pasos, pero es también importante tener claridad y certidumbre y seguridad jurídica sobre cómo las empresas pueden participar en los PERTEs. Entonces, pues estamos pendientes de que todo esto se concrete, y sobre todo la figura del registro, ¿no? Para que las pymes, sobre todo, pues de los distintos territorios, en este caso, que tengan una presencia industrial importante del vehículo eléctrico, como es La Rioja, pues puedan participar en esta nueva estructura de PERTE. En relación a la figura jurídica de los PERTEs, en torno a los cuales sé que hay muchas dudas y podemos hablar después, informaros de que van a ser ámbitos o instrumentos, digamos, no muy habituales, ¿no? O sea, va a haber, según la información que tenemos, va a haber en torno a 6 o 7 PERTEs a lo largo de toda la vida de los ciclos Next Generation EU. No va a haber muchos. El segundo PERTE, además del vehículo eléctrico y conectado, sabemos que va a ser el de la salud de vanguardia, en los que bueno, se va a englobar a toda la cadena de valor de la ciencia y de la salud, pero este todavía no ha sido anunciado formalmente por el presidente del Gobierno y tampoco sabemos cuándo va a ser aprobado formalmente en Consejo de Ministros. Sobre cuál va a ser el tercer PERTE, todo parece indicar que va a ser el del sector agroalimentario. Así lo ha dado a entender el ministro Luis Planas, y de hecho hace pues más o menos un mes, en un comunicado, en una conferencia, pues instó a las empresas del sector agroalimentario y de la cadena de valor agroalimentaria a hacer llegar sus opiniones, que se manifiesten, ¿no? En cómo tendría que estructurarse o cuáles tendrían que ser las prioridades de un futuro PERTE en el ámbito agroalimentario. Futuros PERTEs que pueden darse, seguramente el del hidrógeno verde será uno de ellos. Pero bueno, esos todavía están un poco más en el aire, y no podemos concretar mucho en torno a ellos. En relación a la figura del PERTE, también queremos hablar un poquitín sobre las MDIs, ¿no? Que nos llegan a la oficina continuamente dudas sobre las MDIs o de empresas que han participado en manifestaciones de interés, que es a lo que obedece la sigla MDI, y que es una nueva figura que también han presentado distintos ministerios, que querían conocer en esencia dónde estaba el músculo de las empresas españolas de cara a cuándo o en qué ámbitos tendrían que sacarse convocatorias de ayudas o financiación en el marco de los fondos Next Generation EU. Deciros que participar en una manifestación de interés no te otorga ningún beneficio, tampoco ningún perjuicio. Lo único que hace es que el ministerio correspondiente o la administración pública correspondiente conozca la opinión o conozca vuestra visión de dónde tendría que orientarse en un ámbito X de la economía o de la industria las inversiones. A día de hoy hay una en vigor que es sobre el 5G, la tecnología 5G avanzada, pero cierra pronto, y se prevé que a lo largo de la vida de estos fondos europeos vayan a ir abriéndose más manifestaciones de interés para continuar con la ejecución y la gestión de estos fondos. Respecto a la gestión de las ayudas de estos fondos Next Generation EU, las asociaciones territoriales tenéis un papel muy importante, porque, como sabéis, en un estado descentralizado como España, pues esto implica que muchísimas de las ayudas van a ser gestionadas, van a ser ejecutadas por las administraciones públicas. Entonces, aquí el canal territorial es importantísimo. Las empresas tenemos que estar informadas sobre no solamente cuáles van a ser las ayudas que van a convocar los ministerios, sino también las consejerías autonómicas
e incluso en un menor porcentaje las administraciones locales. Se calcula que en torno a un 50% de los fondos Next Generation EU vayan a ser ejecutados por las consejerías de las comunidades autónomas. El problema un 50% por las consejerías, en torno a un 45% por las comunidades autónomas y un 5% por los entes locales. Todo esto está un poco en stand-by porque todavía no se sabe qué comunidad, no se sabe en qué ámbito la comunidad autónoma X va a ejecutar más o menos dinero. Esto se está negociando ahora mismo en las conferencias sectoriales de las comunidades autónomas, en los que se reúnen las consejerías de cada una de las comunidades autónomas de cada sector o de cada rama con el ministro en cuestión, y se va dilucidando qué porcentaje de financiación va a corresponder a cada comunidad autónoma. Nosotros desde COE estamos intentando que esta gestión, este trámite, se agilice lo antes posible debido a la importante cuantía que las comunidades autónomas tienen que ejecutar. Entonces, pues esto es una de nuestras mayores preocupaciones, ¿no? Que la conferencia sectorial de las comunidades autónomas pues termine lo antes posible para que sean las consejerías autonómicas las que puedan empezar a ejecutar fondos y a lanzar convocatorias de ayudas lo antes posible para que lleguen a las empresas. Entonces, pues bueno, lo importante ahora mismo, como digo, es que esto se dilucide lo antes posible para que las consejerías tengan más autonomía. Una vez visto un poquitín ya cuál es el panorama teórico y también bajando un poco al terreno práctico, desde COE tenemos, digamos que 5 puntos en mente o 5 preocupaciones en los que a partir de ahora queremos incidir desde un punto de vista empresarial. Queremos insistir en primer lugar en lo que tienen que estar ahora mismo las empresas. Las empresas riojanas, las empresas españolas, ahora mismo en lo que tienen que estar es en terminar de conceptualizar aquellos proyectos que tengan en cartera, aquellos proyectos de inversión que sean susceptibles de recibir financiación europea en virtud del plan España Puede. Sobre todo proyectos que estén encauzados a la transformación digital de su empresa, a la transición ecológica, a la economía circular, que puedan fomentar la cohesión social y territorial y en última instancia la igualdad, porque estos son los 4 pilares, como sabéis, del plan España Puede. Entonces, lo importante ahora en el ámbito de la empresa es que la empresa termine de conceptualizar, que haga maduro estos proyectos que pueda tener en mente, porque será en breves semanas, cuando el dinero físico llegue de Bruselas, que queda muy poquito para ello, cuando empiecen a canalizarse el grueso de las ayudas, no solamente por parte de los ministerios, sino también, como digo, de las comunidades autónomas. Entonces, terminar de conceptualizarlos y orientarlos lo máximo posible a los ejes de inversión que se establece en el plan España Puede. En segundo lugar, la prioridad de COE es intentar agilizar en la medida de lo posible la coordinación y la interlocución con las comunidades autónomas, sobre todo entre el gobierno y las comunidades autónomas, para que, como acabo de decir, sean estas las consejerías autonómicas que van a tener un gran peso en la ejecución y en el reparto de estas ayudas, las que cuanto antes posible puedan empezar a diseñar y a lanzar convocatorias de subvenciones o licitaciones de contratos a las que puedan acceder las empresas españolas. En tercer lugar, también ponemos el énfasis en la importancia que tiene el Real Decreto 36/2020, que ya he mencionado anteriormente. Era esa norma en la que se establece de forma bastante preliminar que es un PERTE, pero que en esencia este Real Decreto 36/2020 lo que hace es agilizar los trámites y los plazos para la gestión de ayudas. Como bien sabéis, vosotros seréis bien conocedores de las trabas que puede suponer los trámites administrativos y burocráticos
en la concesión de ayudas por parte de la Administración Pública a las empresas, y este Real Decreto 36/2020, que ya está en vigor pero todavía no se está aplicando porque está en tramitación legislativa, lo que busca es reducir prácticamente a la mitad los tiempos y los trámites o los plazos para la concesión de ayudas públicas. Entonces, también nosotros desde COE estamos poniendo el foco en que cuanto antes posible este Real Decreto esté no solamente en vigor, sino que esté aplicándose. En cuarto lugar, también estamos haciendo hincapié en cómo podemos relajar el régimen de ayudas de Estado. Como muchos de vosotros sabréis, la Comisión Europea, en aras de la competitividad y de la competencia, no deja dar al sector privado, por parte de la Administración Pública, ayudas que superen un umbral económico, ¿no? Hay varios reglamentos, el reglamento de minimis, el reglamento de exención por categorías, y esto puede suponer una traba importante a la hora de canalizar ayudas en el marco de los fondos europeos. Entonces, pues bueno, que sepáis las empresas riojanas que nosotros desde COE, desde la Oficina de Proyectos Europeos, a través de nuestra delegación de Bruselas, también estamos intentando hacer un esfuerzo para que esta normativa de concesión de ayudas se relaje y se flexibilice y esto suponga en definitiva que las ayudas a las empresas puedan llegar de una forma más laxa y con menos requisitos. Y por último, como comentario final o preocupación final desde la Oficina de Proyectos Europeos de COE en relación a los fondos Next Generation EU, es muy importante que no solamente la gestión y el reparto sea de estos fondos o el diseño del plan llegue a buen término, sino que lo más importante ahora es la ejecución de estos fondos. Como bien se ha dicho desde la FER en la introducción, España tiene un problema tradicional o histórico en términos de absorción de fondos. Se calcula que solamente entre un 30 y un 80% de fondos en el marco del marco financiero plurianual ha podido ser absorbido por las administraciones públicas españolas. Esto en la práctica supone un perjuicio para las empresas españolas y riojanas que no han podido acceder a fondos a los que podrían haber accedido. Y nosotros ahora vamos a poner el foco desde la FER, desde el resto de oficinas de proyectos europeos, de fondos europeos del resto de territorios y también desde la Oficina de Proyectos Europeos, en que ahora la ejecución de estos fondos sea lo más exitosa posible, que de ser posible no se quede ni un euro en las arcas públicas y que todo lo posible sea ejecutado por parte del sector privado. Y bueno, ya para terminar, explicaros que a pesar de que todavía no tengamos mucha claridad sobre cuáles son las convocatorias que vayan a abrirse en las próximas semanas o en los próximos meses, porque todavía no ha fluido esta información de una forma muy transparente, sí que tenemos alguna noción de convocatorias de ayudas que estén abiertas ahora mismo o que se vayan a abrir en las próximas semanas. Por mencionar algunas que están ahora mismo abiertas, os puedo mencionar el programa PRE, el programa de rehabilitación de edificios, que cuenta con una dotación total de 300 millones de euros y va a estar abierta hasta el 31 de julio de 2021. O sea, faltan todavía unas semanas antes de que cierre. Si estáis interesados, pues os animo a que en estas últimas semanas os informéis. También está abierto el programa Misiones que lanzó el CEDETI hace apenas 1 o 2 semanas, que es un programa para financiar proyectos de I+D enfocado a la inteligencia artificial. Y cuenta con una dotación de 50 millones de euros. También sabemos que en las próximas semanas, sobre todo se prevé que antes de julio, vayan a lanzarse convocatorias como por ejemplo el programa tecnológico de automoción, que contará con una dotación total de 40 millones de euros,
va a lanzarse en julio. De hecho, ayer Pedro Sánchez, en la intervención que tuvo para presentar el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, hizo mención a este programa del CEDETI también, y podrá confinanciar hasta en una tasa del 80% proyectos de inversión. También se prevé que en julio se presenten se lancen otras convocatorias de subvenciones, como por ejemplo programas, misiones del CEDETI, no enfocados a inteligencia artificial, sino a otros ámbitos de la ciencia y de la innovación que falta por concretar. También un programa de rehabilitación de edificios, pero esta vez enfocado a zonas con baja densidad de población, con menos de 5.000 habitantes, que contará con una dotación de 100 millones de euros. Y también en julio se prevé que se lancen, por ejemplo, el programa de autoconsumo industrial con 250 millones de euros, o el plan MOVES 3 para movilizar y modernizar la flota con vehículos eléctricos de las empresas. Entonces, pues bueno, se prevé que vayan a lanzarse muchísimas convocatorias de ayudas. Para eso, pues tenemos que esperar un poquitín más, pero se espera que en torno a julio, o si no, a principios de septiembre, el grueso de ayudas vaya a empezar a canalizarse tanto por los ministerios como por las consejerías de las comunidades autónomas. Desde COE, por finalizar, pues os animamos a que miréis, a que investiguéis en nuestro portal de COE por Europa, COEX Europa. No sé si ya habéis tenido oportunidad de investigar nuestro portal, pero en el que acercamos toda la información actualizada sobre los fondos europeos, y además pues incluimos un servicio que para las empresas y asociaciones ya asociadas a COE pues es gratuito, y en el que podéis acceder pues a toda la información sobre todas las subvenciones y licitaciones de contratos públicos que estén vigentes, tanto con cargo a fondos Next Generation como a otros fondos públicos, pues, y que puedan vincularse, o a los que podáis acceder en función de la naturaleza de vuestra propia actividad. Entonces, pues bueno, creemos que es importante para que estéis informados acerca de cuáles son estas ayudas a las que podéis acceder. Y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier otra duda que podáis tener en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, vamos a dar paso. Sí, ahora podéis vernos. Muchas gracias por esta visión también, por esa visión panorámica primero también, ¿no? de dónde estamos, el momento actual, las consideraciones prácticas que también nos has comentado. Te invitamos, Marta, que te unas también luego al debate para dar respuesta también a las consultas que pueda haber por parte de las empresas. Ahora, sin más dilación, voy a pasar la palabra a Ángel Echeverría, experto en gestión de innovación de Zabala Innovation, que nos va a dar una visión pues, de programas, convocatorias que ya han sido publicadas, de lo que va a venir y lecciones aprendidas, que también hay consideraciones, ¿no?, que tener en cuenta para lo que está viniendo. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Sheila. Parece que tenemos un pequeño problema técnico. Igual podemos meter la presentación y yo he preparado una pequeña presentación en la que recojo parte de la información que ya nos ha comentado Marta Samillán acerca de las convocatorias, acerca de lo que son las ayudas públicas que ya ha habido ya, y la compartiremos posteriormente con vosotros. Yo se la haré llegar a Sheila, que la compartirá con todos los asistentes. Voy a empezar un poco por presentar quiénes somos Zabala. Zabala Innovation somos una consultora que tenemos más de 35 años de experiencia, más de 35 años de vida, donde trabajamos más de 350 personas y nos dedicamos básicamente a dos ámbitos principales, lo que es la financiación pública de proyectos para las empresas y la consultoría en innovación. Durante estos 35 años nosotros hemos ido creciendo y buscamos la financiación pública de los proyectos
tanto a nivel regional, nacional, como a nivel europeo, y también lo que hacemos es buscar las ayudas fiscales para los proyectos que tienen las empresas. En relación a la consultoría de innovación, trabajamos desde la estrategia de innovación de las empresas, trabajamos en materia de compra pública de innovación, transformación digital, etcétera, dando servicios de consultoría, como os digo. Un poco para que tengáis unas pequeñas cifras del volumen de actividad que nosotros tenemos. En estos 35 años nosotros hemos conseguido movilizar en España aproximadamente el 10% de los proyectos que se presentan, por ejemplo, en convocatorias como CEDETI. En toda nuestra historia hemos presentado más de 900 proyectos a nivel europeo, con tasas de aprobación realmente importantes que alcanzan el 33% de éxito a nivel europeo, teniendo en cuenta que la media en Europa es de aproximadamente un 10%. Parece que nos hemos quedado sin la presentación ahora. Bueno, continúo. Un poco lo que os decía, ¿no? La actividad que nosotros tenemos dentro de los proyectos europeos, donde tenemos un equipo altamente cualificado, con muchísima movilización económica de proyectos y con muchos fondos, ¿no? Y a nivel consultoría, pues llevamos trabajando en estrategia de innovación desde el comienzo, trabajando tanto para administraciones públicas como para empresas, y trabajamos también en materia de compra pública innovadora, innovación social, transformación digital y otra serie de temas. Hay que destacar que en el retorno de los proyectos de Horizon 2020, Zabala se encuentra dentro del top 10, de hecho, dentro de las cuatro primeras entidades con retorno dentro de Europa, ¿no? Y entonces, un dato a destacar. Pasando en relación a la situación del Plan de Recuperación Europea, de fondos europeos, de fondos Next Generation, Marta nos ha contado muy bien, nos ha explicado muy bien todo lo que son los fondos y cómo están distribuidos, cómo son 750.000 millones de euros aprobados por la Comisión Europea. A España nos va a llegar una cantidad que ronda los 140.000 millones de euros, de los cuales 69.500 millones de euros son en forma de subvención y 70.500 millones de euros en forma de crédito. Además de los fondos de recuperación, tenemos otras líneas como los fondos REACT que también van a apoyar las políticas de cohesión, ¿no? Son líneas abiertas ahora mismo y que tienen sus diferentes fuentes de financiación. El plan nacional, como también nos ha dicho Marta, fue presentado el 30 de abril y comentaba antes con Sheila, ¿no? Hoy es un día que parece que lo hemos elegido sabiendo los acontecimientos que iban a suceder, ya que hoy precisamente es el día en el cual este plan va a tener luz verde desde Bruselas, y además también es un día importante porque va a ser aprobado el primer PERTE de automoción por parte del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vamos a tener la primera ratificación por parte de la Comisión Europea del Plan España Puede y por tanto es una fecha destacable, ¿no? No sé si tenemos o no tenemos, si estáis viendo o no la presentación. Sí, ahora me dejan verla. No se deja nueva de presentación, pero bueno, así podemos ir perfecto, avanzando. Continuamos. A ver si nos deja pasar ahora. Vale, en cuanto a las fechas, también las ha comentado previamente Marta, ¿no? Dentro de esta diapositiva tenéis un poco cómo está organizado el plan y cuáles son las fechas en principio previstas. Como os he comentado, compartiremos con vosotros la presentación y ya podréis profundizar un poquito más, porque yo creo que es interesante que lleguemos a la parte de la aplicación. El Plan España Puede tiene 4 ejes principales, los cuales ya nos ha comentado Marta. Esos 4 ejes se distribuyen en 10 palancas diferentes, que a su vez tienen 30 componentes diferentes y 212 medidas, de las cuales 110 corresponden a inversiones y 102 a reformas. Marta os ha invitado a que podáis leer ese Plan España Puede y yo también lo hago, o también a que podáis entrar en nuestra página web y podáis suscribiros a nuestros boletines de tal manera que vamos
un poco comentando, desglosando cada uno de esos planes, ¿no? Bueno, como os digo, en estas diapositivas pues está recogido un poco la distribución. Es importante destacar que dentro del plan, ya lo ha destacado Marta también anteriormente, hay dos aspectos fundamentales, que es la línea verde y la línea digital. El presidente del Gobierno en la presentación ayer desde Moncloa también lo destacaba, ¿no? Incluso dentro de los PERTEs, como la línea verde y la línea digital son aspectos importantísimos en este plan de recuperación que España tiene que afrontar, y cómo esa línea verde y esa línea digital recogen una amplia distribución de los fondos de esos 69.500 millones de euros de subvención que nos van a llegar. Y luego, en relación a los diferentes fondos, están distribuidos en las diferentes palancas, y aquí en esta diapositiva están recogidos simplemente cómo están distribuidos económicamente los fondos en función de las palancas. En esta diapositiva hemos querido recoger o destacar aquellas líneas, aquellas actividades en las cuales las pymes van a poder participar, las pymes industriales van a poder participar. Marta nos comentaba que esta participación va a ser en forma bien en la participación vía licitaciones, o bien en la participación en vía subvenciones de concurrencia competitiva. Dentro de esta diapositiva, como os digo, están recogidas un poco las líneas donde las pymes pueden llegar a participar, que podéis tener detalle después en la presentación. Continuamos un poquito. Marta nos comentaba que aproximadamente el 50% de los fondos van a ser gestionados por las entidades, las comunidades autónomas y las entidades locales, y el otro 50% va a ser distribuido por parte del Gobierno central y las diferentes agencias correspondientes, los diferentes ministerios. Las líneas o la manera de poder solicitar o de poder distribuir estos fondos son en forma convocatorias de concurrencia competitiva o en forma de licitaciones públicas para las diferentes áreas, diferentes líneas, siendo estas los instrumentos principales de poder captar las ayudas públicas. Y en esta diapositiva se recogen un poco las reformas que están previstas dentro del plan y que son las que han permitido a España poder presentar ese plan. España puede y poder disponer de los fondos. Simplemente recordar, como ya ha quedado dicho, que el plan tiene que garantizar el consumo o la ejecución de los proyectos de inversión hasta el año 2026, y aquí es como en esta tabla están distribuidos cómo se van a distribuir los fondos en función de cada uno de los años, aunque pueda haber ligeros cambios, en principio esa es la previsión. Y estas tablas, como os digo, os las dejaremos a vuestra disposición. En cuanto a las manifestaciones de interés que comentaba Marta, por poner unos números, a día de hoy se han publicado 23 manifestaciones de interés desde 6 ministerios diferentes. En esta diapositiva he querido destacar aquellas que pueden ser más significativas tanto por el número como por la aplicación para las pymes industriales en las cuales nos encontramos la mayor parte de los asistentes en esta jornada, ¿no? Así, en economía circular se presentaron más de 1.300 propuestas, en energías renovables más de 1.000 propuestas. En PERTEs, en la línea de PERTEs que ha explicado Marta, se presentaron más de 750 propuestas. En movilidad eléctrica, más de 500. En hidrógeno renovable, más de 500. Como veis, las empresas españolas se han movilizado, nos hemos movilizado a la hora de mostrar a los diferentes ministerios cuáles son las líneas de inversión en las cuales estamos pensando para los próximos años. Nosotros seguimos invitando a nuestros clientes, las empresas que nos preguntan, etcétera, el hecho de que puedan presentar esas manifestaciones de interés, porque de ese modo lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa cuáles son las líneas estratégicas nuestras para poderlas relacionar con las líneas estratégicas del plan y con las líneas estratégicas del plan español. La incertidumbre de cómo se va a desarrollar un PERTE
como bien nos contaba Marta, viene determinada por el hecho de cuál es el procedimiento y por el hecho de cuáles van a ser las herramientas que van a permitir financiar o que van a permitir distribuir todo ese dinero que tiene cada uno de los PERTEs. Así, en el PERTE de automoción, en el BEC que nos comentaba Marta anteriormente, hoy va a ser aprobado supuestamente, casi seguro, por parte del Consejo de Ministros, y a partir de ahí, una vez que el proyecto ya esté aprobado, el paso siguiente es definir cuáles son las estrategias de financiación, definir el registro de entidades y poder conocer cómo van a ser o cómo va a ser la convocatoria de financiación de los proyectos de esos PERTEs. Al igual que sucede en el resto de convocatorias, de las cuales Marta ya nos ha comentado algunas, y algunas que ya han cerrado ya, van a ser convocatorias de concurrencia competitiva y van a tener una serie de requisitos que habrá que cumplir. Hasta ahora, y luego lo veremos un poquito más adelante, todas las convocatorias han tenido una serie de exigencias muy similares a las que ya conocemos de otro tipo de convocatorias o las convocatorias tradicionales que ya conocíamos hasta este momento. Es posible que en los PERTEs pueda haber alguna modificación, tendremos que estar atentos a cuando se publiquen las bases y cuando se publique la convocatoria, pero lo que sí que está claro es que vamos a tener que cumplir todos y cada uno de esos requisitos para poder acceder a los fondos, para poder cobrarlos y luego para poder enfrentarnos a posibles auditorías, no solo ya de los programas en concreto, sino posibles auditorías posteriores a las que nos podamos enfrentar. En esta pequeña diapositiva simplemente está recogido la política industrial, el componente 12 de la política industrial, donde están recogidos los PERTEs y cómo el primero de ellos es el de automoción y vehículo eléctrico, que es el que se aprueba hoy, como decíamos anteriormente. En relación a las convocatorias, en estas diapositivas hemos querido recoger las convocatorias que ya se han abierto, incluso algunas que ya se han cerrado, y las convocatorias que se esperan para las próximas fechas. A día de hoy tenemos varias convocatorias con fondos Next Generation que ya se han cerrado. La primera de ellas fue una ayuda a centros tecnológicos de excelencia Cervera, todas estas son gestionadas por CDDI, el programa tecnológico aeronáutico, que se cerró el día 7 de junio, y el último que ha cerrado, el programa Neotec, que cerró el pasado miércoles, el día 8 de julio. Como veis, ahí está también la asignación presupuestaria a cada uno de estos programas. Además de esto, tenemos previstos para el mes de julio y también dentro de CDTI la línea de misiones de ciencia e innovación y el programa tecnológico de automoción sostenible, del cual habló ayer también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dentro de la Agencia Estatal de Investigación, son varias las convocatorias que se han abierto y cerrado ya, como Torres Quevedo, como proyectos de I+D+I de líneas estratégicas, como proyectos de prueba de concepto, programación conjunta internacional y equipamiento científico. Como veis, todas estas están muy orientadas principalmente a centros tecnológicos, universidades o a áreas de investigación, aunque quizá la línea de Torres Quevedo, conocida por gran parte de las empresas, también es aplicable o es totalmente aplicable a lo que es la contratación por parte de las empresas de doctores, etc. Pero estos ya son convocatorias ya cerradas. Se espera la convocatoria de retos de colaboración que ya fue publicada en años anteriores y que se espera que este año vaya a tener un importante refuerzo por parte de los fondos Next Generation y en la cual hay que trabajar. Además de ello, también están convocatorias de los ministerios, algunas como ayudas a los planes de innovación y sostenibilidad, ayudas a municipios en la implantación de zonas bajas de emisiones, IDAE tiene también una serie de ayudas, como ya nos adelantó Marta, como en el plan MOVES 3, la eficiencia energética para el sector industrial. También va a salir, hoy ya está abierta, perdón, la convocatoria de misiones de I+D en materia de inteligencia artificial, que está abierta hasta el 3 de agosto. Y en red.es se van a abrir convocatorias como el desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial, ayudas al desarrollo de la oferta tecnológica en contenidos digitales, Acelera Pyme o la Oficina Nacional de Emprendimiento. Ahí tenéis un poco los presupuestos y
qué ayudas quedan pendientes de publicar. Por parte de IDAE, además, es interesante destacar que hay algunas de las ayudas públicas que van a ser regionalizadas, es decir, se van a distribuir los fondos vía los gobiernos regionales. Aunque los gestione IDAE, IDAE es el que genera la línea de ayudas, y esta línea de ayudas para facilitar la distribución de una manera capilar se regionaliza en convocatorias como el Plan de Impulso de Autoconsumo Fotovoltaico o la Eficiencia Energética para el Sector Industrial. Y luego, y también el Plan de Actuaciones de Reto Demográfico. Y el Plan Moves Singulares, sin embargo, sí que está centralizado, ya que se trata de proyectos de I+D en movilidad. Bueno, aparte, comentar que CEDETI, que es el organismo que financia principalmente las actividades de I+D, las actividades empresariales de I+D, incrementa su presupuesto en un 42%, lo cual significa que se abren líneas muy interesantes, ¿no? ¿Qué líneas se refuerzan? Se refuerzan principalmente la línea de proyectos de investigación y desarrollo, línea que en La Rioja las empresas están utilizando muchas veces de manera que cofinancian proyectos con la aportación de la ADER y en otros muchos casos con la simple participación de CEDETI, entidad que ya conocéis, ya se conoce por las empresas riojanas. Proyectos de innovación son la compra de activos fijos en las líneas LIC y LICA, programas espaciales, el programa Invierte, programas o el sello de excelencia para aquellos proyectos que hayan sido aprobados pero no financiados por parte de Bruselas, por ejemplo en la línea IC Accelerator, y la compra pública de innovación a la que CEDETI quiere dar un importante impulso, ¿no? Y luego también es importante la línea Misiones CEDETI, en la que en esta diapositiva tenemos las condiciones de la convocatoria 2020, un poco a la espera de las condiciones de la línea 2020, de la convocatoria 2021, que se vaya a publicar y que tenéis recogida de esto dentro de esta diapositiva, ¿no? También tenemos la línea de la convocatoria de proyectos de I+D orientados, mucho más orientados a proyectos relacionados con materia de la COVID, ¿no? Pero bueno, son líneas que están ahí, ¿vale? En esta diapositiva hemos querido recoger un poco el resumen de los proyectos que desde Zabala hemos movilizado ya en las diferentes convocatorias existentes. A día de hoy son ya cerca de 100 proyectos los que hemos movilizado, de los cuales hemos presentado, con un presupuesto en esos proyectos de más de 75 millones de euros. ¿Con esto qué quiero decir? Que las convocatorias que tienen fondos Next Generation ya son una realidad, que los proyectos, las empresas ya se han movido para presentar proyectos, con lo cual es muy importante, como también nos decía Marta, tener disponibilidad de la estrategia empresarial, de la estrategia de cada una de nuestras empresas, tener bien claros cuáles son los proyectos que vamos a tener para el momento en el que se vayan publicando las ayudas, nosotros podamos preparar los expedientes para poder presentar y acceder de manera competitiva a esos fondos públicos, ¿no? ¿Qué lecciones hemos aprendido de las convocatorias que se han publicado hasta ahora? Yo creo que este tema es importante, ¿no? Comentaba en su día con Sheila la importancia de poder trasladar a las empresas cuál es la realidad de las convocatorias que ya han salido y por las cuales hemos tenido que presentar. A día de hoy, todas las convocatorias públicas que han salido se conceden según la normativa de ayudas de Estado. ¿Esto qué significa? Que tenemos unas ayudas, unos porcentajes de ayuda máxima en función de la tipología de proyecto, en función de dónde esté ubicada la empresa, en función del tamaño de esa empresa. Es posible que esto que yo os digo de las ayudas que ya se han publicado, mañana me tenga que desdecir y de las ayudas futuras no vaya a ser así, pero de las que se han publicado es así. Entonces, en esta diapositiva hemos querido recoger esos hitos que son importantes. Ayudas máximas en función de la actividad, ayudas máximas en función de la comunidad autónoma en la que yo estoy
y ayudas máximas, mejor dicho, de la que yo estoy o en la que yo voy a realizar ese proyecto, bien sea de inversión, bien sea de I+D, y ayudas máximas en función de la tipología del proyecto que yo voy a tener. No es lo mismo un proyecto de inversión en una pyme que un proyecto de inversión relacionado con medio ambiente en una empresa, independientemente de su tamaño, en otra comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta todos esos valores a la hora de poder de saber cuánto voy a tener que autofinanciarme o cuánto voy a tener que buscar financiación externa, no ya pública, no ya en forma de subvenciones por parte de las administraciones públicas. También destacar que en algunos casos, por ejemplo, con el marco de minimis, con las ayudas de minimis, ha habido empresas que se han encontrado con que los préstamos CEDETI relacionados con la COVID les ha consumido una parte importante de los recursos de las ayudas mínimas, de tal manera que se limita la solicitud de otro tipo de ayudas. Son temas importantes. Además de esos requisitos, hasta ahora, todas las ayudas deben cumplir con el efecto incentivador. Esto significa que no se puede financiar ninguna actividad, ningún proyecto que ya se hubiera iniciado antes de la solicitud de la ayuda. ¿Qué significa esto? Que mañana si vamos a solicitar una ayuda para un proyecto, si ese proyecto ya se ha comenzado, no puede obtener financiación. Importante el tema del efecto incentivador. Cada línea de ayudas, cada convocatoria, definirá si ese efecto incentivador es de obligado cumplimiento o, en su caso, si se acogen inversiones, si se acogen gastos desde una determinada fecha. Otro aspecto importante que muchas veces preocupa a las empresas es la disposición de al menos 3 presupuestos previamente a la adquisición de un bien o previamente a la contratación de un servicio. Hasta el momento, todas las líneas de ayudas públicas que tienen fondos Next Generation exigen la disposición de al menos 3 presupuestos de manera previa a la contratación. Otros aspectos importantes que también quiero destacar es el hecho de la contabilidad. Hay convocatorias de ayudas que exigen que haya una contabilidad separada, que exigen que la contabilidad sea de una determinada manera. Es muy importante tener estos requisitos en cuenta. Y en muchos otros casos, también comentaba Marta, que estamos muy acostumbrados a las ayudas FEDER. Las ayudas FEDER nos obligan a una publicidad. Pues en este caso también hay que ver si las ayudas a las cuales nosotros vamos a solicitar nos van a requerir publicidad, etcétera, etcétera. Con esto que es importante, o esto nos sirve para poder contar que hay que garantizar que conocemos a fondo cuáles son los requisitos de cada una de las convocatorias para garantizar su cumplimiento. Nos concederán la ayuda, tendremos que ejecutar el proyecto, tendremos que justificar el proyecto de manera adecuada y luego tendremos auditorías para comprobar que ese proyecto se ha ejecutado de manera adecuada y auditorías para comprobar que cumplimos todos los requisitos que exigía la normativa, que exigía la convocatoria. Esto es un poco una pequeña muestra de esas lecciones aprendidas que hemos visto ya con las convocatorias, con las líneas de ayudas que ya se han publicado. Y un poco para terminar y también para tratar de cumplir con el horario previsto, queremos recoger en esta pequeña diapositiva cuál es el punto en el que nos encontramos ahora y qué tendríamos que hacer dentro de las empresas. En primer lugar, las empresas han debido identificar, y quien no lo ha hecho todavía hasta el tiempo, pero debe identificar cuáles son los proyectos y debe posicionarse. ¿Posicionarse cómo? Pues sabiendo si esos proyectos son financiables dentro de las líneas del Plan España Puede, que es el que nos va a dotar de fondos, y a partir de ahí, conforme se vayan presentando las diferentes líneas de convocatoria, tendremos que preparar esos expedientes, solicitar esas ayudas y a partir de ahí comenzar con la ejecución de los proyectos. Es muy importante en este punto en el que estamos, en el cual estamos en la fase final del posicionamiento y en la fase inicial de la preparación de esos expedientes. Como os digo, ya hemos preparado y presentado expedientes ya, pero el grueso de los proyectos va a venir ahora. Y es el punto en el cual
yo os invito a todos a que os posicionéis. ¿Posicionarnos para qué? Pues bien para las licitaciones públicas que se vayan a publicar, bien para las subvenciones de concurrencia competitiva, bien en convocatorias habituales que vayan a estar dopadas con más fondos procedentes de Next Generation, bien en nuevas convocatorias ya existentes, o sea, nuevas convocatorias que vayan a tener fondos específicos. También prepararnos para los PERTEs y los consorcios público-privados, para la inscripción, el registro dentro de esos PERTEs, para la presentación de las convocatorias y licitaciones cuando se publiquen y, por último, estar preparado para estar atento a todos los planes, proyectos, subvenciones, líneas en las cuales podáis participar para poder acceder a esos fondos. Nada más, en la diapositiva tenéis un par de enlaces que yo os invito a que podáis entrar, bien para estar al día en materia de la actualización de los planes o de la actualización de los fondos Next Generation y también para poder informaros, y me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer y para poder contaros cualquier tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel, por bueno, pues esa comprensión también en programas, convocatorias, esas lecciones aprendidas que, bueno, que seguro que son muy útiles para todos los oyentes, para todos los participantes. Bueno, está abierto el chat para preguntas. Yo desde aquí pues las distribuiré o las dirigiré a unos y a otros para poder bueno, trasladarlo y que nos puedan dar respuesta. Yo así como reflexión, nosotros en La Rioja sabéis que estamos esperando también las convocatorias tradicionales, ¿no? Que la Agencia de Desarrollo publica bueno, tradicionalmente en un momento anterior en el año. Yo pienso como reflexión, ¿no? Que las empresas que tienen un proyecto de inversión tienen que estar atentos tanto a las convocatorias que puedan salir a nivel regional, como también, aunque no estén algunas todavía acostumbradas a nivel nacional por parte del Ministerio, por parte de las agencias varias, pues para ver cuál es el canal más adecuado, ¿no? Cuál es ese mix, ¿no? de ayuda que es óptimo para cada proyecto. Pues bueno, desde aquí, desde la oficina de la Federación del Pueblo, pues trataremos también de orientar conforme también vayamos teniendo más certidumbres. También recordar, ¿no? Que dentro de La Rioja, el Gobierno de La Rioja tiene su plan de transformación de La Rioja, en el que bueno, hay 4 proyectos clave identificados, pues el proyecto Ciudad de Envase y Embalaje, Enoregión, Valle de la Lengua, Territorio Digital de Servicios, en los que el Gobierno de La Rioja quiere canalizar también pues, parte del presupuesto, parte de ese reparto, bueno, gestionado también con los diferentes ministerios, por dónde canalizar esas ayudas y poder territorializarlas en el marco de estos proyectos, ¿no? Con lo que es un momento de estar muy atentos también a todas las informaciones, gestiones que también se están realizando, ¿no? Y ver si un proyecto de empresa puede encajar en esos, pues en ese plan de transformación para ver si puede para saber si puede acceder, ¿no? A ayudas a través de esos proyectos, esos macroproyectos concretos. No sé si queréis también comentar. Yo sí que tenía, a lo mejor para Marta y para Ángel, para los dos, una pregunta. ¿Cómo veis ese reparto territorial de fondos? ¿En qué ministerios veis que está más avanzado? Bueno, vemos también, tenemos información, ¿no? De conferencias sectoriales que se están llevando a cabo. ¿Podéis identificarme, ¿no? Algunas, qué ámbitos o qué áreas de conferencias sectoriales tienen este tema más avanzado? No sé si queréis, Marta o... Pues si queréis, empiezo yo. Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que el que más avanzado está es el de transición ecológica. A mí me da la impresión, también porque tiene muchísimas competencias, hay muy pocas competencias transferidas en esta materia. Entonces yo creo que con cargo a la idea han ido sacando bastantes y yo creo que en este ámbito de transición ecológica está bastante avanzado el tema y luego también en el ámbito del CDTI, en el Ministerio de Ciencia e Innovación yo creo que también están bastante avanzadas las negociaciones.
Sí, yo estoy de acuerdo con Marta. Y además esto es así porque tradicionalmente ya tienen esa herramienta bien engrasada, ¿no? IDAE siempre ha tenido relación con las comunidades autónomas de cara al reparto de los fondos, con lo cual este momento no es nada extraño para ellos en su gestión. Y al igual sucede con CEDETI, ¿no? CEDETI también tiene convenios con las diferentes comunidades autónomas, las agencias regionales o quien corresponda en cada comunidad autónoma, y siempre buscan la cofinanciación para lograr la máxima financiación posible de los proyectos, y es un poco lo que esté más avanzado. Aunque es cierto que materializado como tal en convocatorias, ahora mismo solo IDAE es el que tiene esas líneas abiertas, y estamos esperando a ver cómo se materializan las ayudas en las comunidades autónomas, ¿no? Como decías tú, Sheila, anteriormente también, el hecho de que las agencias regionales en algún caso todavía no hayan sacado las ayudas, etcétera. Bueno, suponemos que será porque van a potenciar los fondos gracias a fondos Next Generation. Muy bien, bueno, hay algunas preguntas ya en el chat. Bueno, dirigida a Marta, por parte de una empresa tecnológica, bueno, ha dicho que hay una subvención para rehabilitación de edificios que termina el 31 de julio. ¿Es también para administraciones públicas? Sí. Es para personas físicas y jurídicas propietarias de edificios en sentido amplio. De hecho, estaba mirando para dar con mayor certidumbre una respuesta, y como destinatarios últimos de estas ayudas también configura el sector público institucional. O sea que en el caso de que sea una administración pública, un ente del sector público, la que sea propietaria de un edificio como tal, pues sí, también podrá ser destinatario, puede ser susceptible de ser destinatario de estas ayudas del programa PRE. Muy bien. Con Eduardo, bueno, agradece la presentación de ambos y que pide profundizar un poco en la sujeción a minimis de las ayudas de las convocatorias. Vale. ¿Perdón? No. Sí, el tema de los minimis. Digamos que así de una manera genérica, hay como dos tipos de ayudas, ¿no? Aquellas ayudas controladas desde Bruselas, que no tienen límite en cuanto a las ayudas porque ya tienen comunicación directa a Bruselas, y hay otra serie de ayudas que son las minimis, que en cada convocatoria ya se indica que se trata de una convocatoria sujetas a minimis, de tal manera que las empresas tienen una limitación en cuanto a las ayudas que pueden recibir de ese tipo en un periodo de tiempo. Periodo de tiempo que son 3 años y que no pueden superar los 200.000 euros por cada entidad beneficiaria. Entonces, ¿qué sucede? Que con el tema de los préstamos relacionados con COVID o con las líneas de crédito relacionadas con COVID, hay muchas empresas que sin saberlo han consumido una parte importante de esos minimis. Entonces, ahora cuando van a solicitar, cuando se publica una convocatoria de minimis y se pide presentar la declaración de minimis, resulta que hay que tener en cuenta también esos créditos a la hora de poder cuantificar cuánto de ese saco de minimis tengo ya cubierto. Entonces es importante conocer cada vez que se pide una ayuda o cada vez que se pide un préstamo bonificado de cuánto estamos hablando y saber si esas ayudas son o no son de minimis, para saber el hueco que tengo para poder solicitar las ayudas. En este tema, así como, bueno, además ayer una jornada también en ADER que se abordó también parte de este tema, es importante que cada empresa, o sea, todos los préstamos SICO, etcétera, que van dentro de minimis, pero también hay un marco temporal. Sí. Entonces, hay duda porque realmente no siempre estas ayudas o estos préstamos van por marco temporal, que el marco temporal lo que ha supuesto ha sido una ampliación tremenda, ¿no?, del crédito que se daba de minimis a las empresas, precisamente por esa situación tan absolutamente especial que hemos pasado por el tema del COVID. Y hay una página web del Ministerio que ayer nos compartieron precisamente en esta presentación de ADER, en donde si la empresa introduce el CIF, sabe su crédito de minimis, ¿no? Sí. Esto es importante también para... Un poco por terminar de matizar, hay que diferenciar entre el marco temporal y el minimis, de tal manera que son dos sacos diferentes. ¿Qué sucede? Que a veces con los préstamos que se han concedido a las empresas son préstamos que iban a cargo de minimis y no a cargo de marco temporal. Entonces, sin darse cuenta, las empresas han cubierto
ese minimis. De ahí la importancia del tema. Tienen que estar absolutamente atentos a este tema. Y luego también por parte de la empresa, bueno, el impacto de los fondos Next Generation va a influir en la modernización digital de las administraciones públicas, páginas web, programas de gestiones, etcétera. Un poco nos pide también comentarios, ¿no? Porque bueno, ya hemos visto que hay muchas convocatorias que han ido dirigidas, ¿no? a entes públicos, pues, administraciones públicas. Si queréis comentar. Se esperan licitaciones, ¿no? Pues para acometer la digitalización de las administraciones. Eso va a ser una vía importantísima, ¿no? para empresas que dan servicios y que ofrecen productos tecnológicos. Sí, principalmente ha habido varias manifestaciones de interés en las cuales se ha puesto en valor la posibilidad de paquetizar soluciones informáticas para luego poder ofrecer a las empresas. Es ahí donde se espera que vaya a haber una convocatoria de ayudas, precisamente donde los beneficiarios lo que van a poder, donde se prevé que vayan a poder acceder a esos paquetes, a esas herramientas informáticas que permitan la digitalización, ¿no? Siguiendo la digitalización, uno de los pilares importantes del Plan España. Otra pregunta de otra empresa que nos dice, bueno, todos los proyectos incluidos en el plan de transformación no se pueden empezar hasta tener concedida la ayuda o únicamente los que se gestionan a través de IDAE. Bueno, no sé quién quiere responder. Bueno, pues si quieres, respondo yo y luego me complementa, ¿no? Hasta ahora, y repito lo del hasta ahora, porque Marta ha dicho antes muy bien, se están intentando flexibilizar algunos de los requisitos, ¿no? Pero hasta ahora las convocatorias que han salido todas con el efecto incentivador. Y el efecto incentivador, lo que en los proyectos, según la Ley de Subvenciones en España, lo que te exige es que primero hagas la solicitud de la ayuda y una vez hecha la solicitud de ayuda ya puedes acometer las inversiones. Así como a nivel europeo el efecto incentivador todavía es más radical, hasta que no se apruebe el proyecto, a nivel de España no. Únicamente con haber presentado la ayuda, o si la propia convocatoria de ayuda te dice los proyectos empezarán el 1 de septiembre, pues aunque presentemos en julio, el proyecto tendrá que empezar el 1 de septiembre. Pero el efecto incentivador tiene que ser siempre después de haber hecho la solicitud de la ayuda. Marta, ¿alguna cosa? Yo esto no, totalmente de acuerdo. De hecho, era una de nuestras preocupaciones porque en un principio creíamos, porque así nos llegaba la información, que era posible que fuesen subvencionables aquellos proyectos iniciados justamente después de la irrupción de la pandemia. O sea, si un proyecto de inversión se había cometido a finales o desde principios de marzo de 2020, en un principio teníamos la información de que iba a poder ser susceptible de financiación. A medida que fue avanzando el tiempo, pues fue nuestro temor porque no teníamos información de que esto fuera a ser una realidad y parece ser que el efecto incentivador del que se está hablando, pues que va a ser una realidad y que para que pueda ser subvencionable, pueda recibir financiación, va a tener que como se ha comentado, iniciarse después de optar a la ayuda. Sí, la verdad es que es una pena, bueno, porque también la normativa general de los fondos realmente lo permitirían, ¿no? Es luego las administraciones, bien nacional o en su caso, ¿no? Autonómica, que bueno, claro, todavía no están publicadas, esos son los que están no permitiendo esto, ¿no? Por lo menos en las convocatorias que han salido hasta ahora. Entonces, a lo mejor puede haber en algún ámbito pues alguna novedad que sea porque... Sí, habrá que esperar también a las bases reguladoras de cada subvención, porque puede que cada subvención sea un mundo, ¿no? Entonces, esto también es un mensaje que estamos lanzando, que es muy importante atender a las bases reguladoras de cada convocatoria, porque puede que haya alguna excepción y por eso la letra pequeña es muy importante. A ver, otra pregunta que tenemos de Anolarte. Bueno, se ha comentado que la convocatoria Misiones y I+D está abierta. ¿Engloba proyectos provenientes del sector alimentario? Vale. Dentro de la convocatoria Misiones se establecen una serie de líneas estratégicas. Es muy importante alinear el proyecto a esas líneas estratégicas. Repetimos algo que hemos dicho durante la jornada de manera reiterada y es se trata de convocatorias de concurrencia competitiva, de tal manera que es muy importante alinear los proyectos con los requisitos de la propia convocatoria.
Entonces, habrá que ver si dentro de la línea el proyecto de la persona que nos hace la pregunta, de la empresa que nos hace la pregunta, se alinea perfectamente o no. Si no, es muy posible que tenga pocas opciones para poder financiarse. Otra pregunta sobre un programa concreto del Incotur, del Reindur 2020. Bueno, en ese año, el año pasado, había una exigencia de rating financiero. ¿Se ha modificado este rating teniendo en cuenta el deterioro de la explotación por causa del COVID? ¿Sabéis? A ver, sí que hay una modificación en las condiciones, pero sí que se va a analizar el rating de las empresas. De hecho, hay un aspecto fundamental también, y es que en la mayor parte de las convocatorias de subvenciones, aquellas empresas consideradas en crisis no van a poder realizar solicitudes de subvención. Y es un aspecto que se mira y que se mira cada vez más. Entonces, primero habrá que conocer cuál es la situación real de nuestra empresa desde el punto de vista financiero para saber si entro o no entro en la posibilidad de solicitar ayudas. Dentro de esa convocatoria, para las condiciones del año 2021, se establecen una serie de requisitos financieros también a la hora de la solicitud. No, hay novedades, aparte de que se ha adoptado de alguna manera, ¿no? este programa, pues que tiene también posibilidad de participación capital, o sea, otra serie, ¿no? de instrumentos financieros para apoyar a la empresa. Eso es. O sea, que modificaciones sí que ha habido, pero bueno, están... Sí, habría que profundizar exactamente en cada una de las convocatorias, que creo que no es hoy el día para profundizar en ellas, ¿no? Yo os invito a que podáis buscar información bien en los ministerios o que podáis hacernos una consulta privada, bien a FER por Europa, a COE o a nosotros mismos, y para poder... Sí, nosotros, bueno, desde aquí decimos que estamos absolutamente a disposición de todas las empresas para consultas concretas, y en la medida en que la información exista, la encontraremos. Si no existe todavía, porque, bueno, ya habéis visto, ¿no? Pues realmente se está configurando o se está aterrizando pues, este plan. Cada vez hay más pistas, hay programas, convocatorias, pero, bueno, no está todo dicho, ¿no? Ni mucho menos. Sí, en este sentido. Un poco por ahondar lo que acabas de decir, nosotros actualizamos semanalmente todas las convocatorias a todos nuestros clientes. ¿Por qué? Porque semana a semana va habiendo novedades, modificaciones, etc. Bueno, ahora parece que no hay más preguntas. Nada, sin más. En el chat, Laura, mírame, porque no tengo acceso al chat, tengo preguntas y respuestas, pero no al chat, no sé si hay alguna, para que no se me escape ninguna pregunta más. Sí, ¿lo puedes leer tú, Sheila? No, si lo lees, Laura, ¿puedes leerla tú, mi compañera? A ver. Vale. Ah, mira, sí, bueno, perdona. Sí. Bueno, como me está viendo, ¿verdad? A ver, las 3 ofertas es de Jesús de Miguel. A ver, las 3 ofertas se pueden solicitar con fecha anterior a que salgan las convocatorias de ayuda. Vale. En principio, con respecto a las 3 ofertas, en convocatorias nacionales no suele haber pegas en cuanto a que esas ofertas sean anteriores a la solicitud de la ayuda. No suele haber pegas. Hombre, no nos valdría una oferta de hace 1 año y medio, pero ofertas más o menos recientes no suele haber problemas. Vale, la siguiente yo creo que se ha respondido también en preguntas-respuestas. ¿Quieres pasar a la siguiente, Laura? Sí, es todos los proyectos incluidos. Sí, esta siguiente. Hola, a ver, si tenemos un proyecto en mente y queremos saber si realmente es viable para elaborar el plan y presentarlo a las ayudas, ¿con quién deberíamos hablar para esta primera validación de la idea? Bueno, pues a ver, nosotros hemos creado en el seno de la Federación de Empresas de La Rioja un poco a colación también y una colaboración muy estrecha con COE, la Oficina FER por Europa, que es una oficina de apoyo pues para todas las empresas de La Rioja, pues para orientar sus proyectos o sus ideas de inversión en el marco del plan de recuperación, del plan de transformación de La Rioja también. Incluso tenemos siempre vivas también unos formularios concretos para manifestaciones de interés regionales que siempre pues, ayudamos, ¿no? a canalizar también al gobierno regional, ¿no? Sobre todo si son ideas de proyecto que están enmarcadas dentro de esos 4 proyectos que, bueno, que desde La Rioja se quieren impulsar más, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta más? O sea, que con nosotros podéis contar siempre, con los ponentes también, pero bueno, con nosotros siempre. Sí. A ver, necesitaba la presentación por email, sí, a todos los participantes, si ya nos ha dado Ángel, que es muy amable también. Y luego podéis pasar un enlace para la subvención para rehabilitación de edificios en el sector público. Sí, sin problema, pues os pasaremos también un enlace a las convocatorias y sobre todo en temas de rehabilitación.
Bueno, yo creo que ya no queda ninguna más. Nada, pues agradecer muchísimo a Marta por la amabilidad de haber participado con nosotros en esta jornada, también a Ángel, siempre colaborando con nosotros. Y bueno, a todos los participantes que estamos muy atentos. Sabéis que tenemos un boletín semanal también con todas las últimas novedades en relación a estos fondos europeos. Si queréis suscribiros, no tenéis más que mandarnos un correo electrónico al Departamento Internacional de la FER, afer.internacional@fer.es, y bueno, desde allí os llegará todos los lunes. Y bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, que habrá próximas. Muchas gracias. Un saludo, muchas gracias. Hasta luego.